vamos a tratar el tema 23, titulado El texto como unidad comunicativa, su adecuación al contexto, el discurso. Este tema abre un ciclo de temas que tratan el texto, la lingüística del texto, la coherencia, cohesión, etcétera. Luego podremos seguir con tipologías textuales como el texto narrativo, pero este tema, el 23, es la base de todo lo que viene después. En la introducción de este tema podemos decir que durante la década de los 60 y 70 surge una nueva forma de acercarse al estudio del lenguaje que adquiere un rápido desarrollo, que es la lingüística del texto. Dentro de la lingüística del texto podemos citar a un autor clave que es Van Dyck. Yo creo que dije Van Dyck, pero creo que se pronuncia Van Dyck. Una obra, bueno, luego la cito correctamente, pero Van Dyck dice que bueno, la lingüística del texto no designa solamente una teoría o método, que sea la lingüística del texto, sino cualquier estudio dentro del campo de la lingüística cuyo principal objeto de investigación sea el texto. Entonces citamos a Van Dyck y también podemos decir que en este tema vamos a tratar el discurso, el análisis del discurso y el contexto, entendido discurso principalmente como el análisis lingüístico del discurso. Entonces, más que discurso como tal, los aspectos lingüísticos que intervienen en este lingüístico, los aspectos relativos al contexto, y este discurso puede ser hablado o escrito. O sea, no solamente nos referimos a textos escritos, sino que vamos a insertar aquí el texto hablado también pues, como un texto, o sea, como debe ser. Esta es la introducción. Aquí ya lo dejo al gusto de... O sea, hay gente a la que le gusta hablar aquí ya de las competencias, competencias lingüísticas, de la comunicación, del aspecto, ¿no? De los saberes básicos, ¿no? Aquí podemos meter eh, aspectos relacionados con la lingüística, con el texto, el contexto, adecuación, ¿no? Todos los aspectos lingüísticos que son importantes en nuestras clases, ¿no? El apartado uno de este tema sería el texto como unidad comunicativa, que es lo que dice literalmente el título del tema. Y un 1.1 podría ser evolución de la lingüística del texto. Es decir, desde los orígenes vamos a empezar, por ejemplo, en la retórica y la poética desde la Grecia clásica y Roma, ¿no? La Grecia y la Roma clásicas, a través luego de la Edad Media, y también hablando, ¿no? Refiriéndonos al desarrollo de la estilística. Es decir, que esto tiene unos precedentes ya que no se, o sea, no empieza esto en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX, a mediados, lo que empieza es el interés en esta lingüística del texto. Pero ya había un interés previo en la Grecia y Roma clásicas. Otra disciplina desde las que se han estudiado los textos son la antropología y la sociología, por ejemplo, que han desarrollado un gran interés en el análisis de la conversación como modo de organización social y de interacción. Cuando empezó ya después a surgir la lingüística moderna, era habitual limitar la investigación a la estructura de la oración como la unidad máxima. No, lo máximo era la oración y la oración formaba textos, pero los estudios se concentraban sobre todo en la oración. Eso sí, cuando nos movemos más allá de los límites de la oración, entramos en un dominio caracterizado por una gran libertad de selección y una menor conformidad con respecto a las reglas establecidas. Vamos a citar ahora a algunos autores, haciendo una especie, ¿no? Los que estén más familiarizados con el aspecto académico, un estado de la cuestión, ¿no? Y una evolución a través de diversos autores. Podemos empezar, para sorpresa de nadie, con Coseriu, por ejemplo. Coseriu en 1952, luego haré la cita, como digo, que no me quiero detener ahora a decir las obras y tal, explicó que existe una estilística del habla, no una estilística del habla, que sería justamente una lingüística del texto. Aquí destacamos por interesante la consideración del texto como producto del hablar, es decir, como producto de la actividad lingüística de los hablantes. Después de Coserio tenemos a Harris, por ejemplo, en 1960, que marca el fin del estructuralismo clásico gracias a algunas adiciones a este campo de investigación.
En primer lugar, propuso describir una lengua mediante una serie de oraciones nucleares y de transformaciones que operasen sobre estas oraciones nucleares, que de ese modo producirían las oraciones de la lengua. Este enfoque, esta propuesta de Harris no obtuvo mucha atención, pero ya fue un avance y sobre todo rompió con el estructuralismo clásico. Hartweg, con W, perdón, Hartweg, creo que se pronuncia así, en 1968, supone una contribución bastante importante sobre los mecanismos de la estructura textual. Este autor se centró en la coherencia textual y más específicamente en la sustitución de algunos elementos por proformas, ¿no? Como las léxicas o las adverbiales. Proforma representaba aquí, en estos estudios, expresiones de idéntica o diferente forma que designaban el mismo objeto y se reemplazaban entre sí en los textos bajo ciertas condiciones. Esto será el avance de la sustitución, por ejemplo, por pronombres, por formas léxicas, por sinónimos. Aquí tenemos ya un enfoque que se centra en este tipo de elementos de cohesión, que tiene que ver con la coherencia, ¿no? Se incluye la coherencia y, por supuesto, en la lingüística del texto. Sobre todo, ya dejando a estos tres autores y destacando a Cosseriu, por supuesto, vamos a tener que destacar ahora, si antes hemos mencionado a Van Dyck, a Bernardez. Bernardez, en la lingüística del texto, tiene que estar citado sí o sí. Bernardez, en 1982, afirmaba que si en la gramática es posible establecer un nivel morfémico que se integra en uno superior, que es el de las palabras, y el de las palabras se integra a su vez en el del sintagma, constituyendo estos el nivel superior de la oración, se puede considerar, por tanto, que el nivel de las oraciones se integra a su vez en otro superior, que es el del texto. Además, el texto no puede definirse adecuadamente sin recurrir a la teoría pragmática, por ejemplo. El texto deja de considerarse como mera unidad de orden superior. Es decir, ya no se concibe fundamentalmente como una sucesión de oraciones, con una determinada estructuración, sino básicamente como una unidad comunicativa como tal, el texto, una unidad más, que sería ya la superior. Citamos aquí también a Petoffi y García Berrio, de 1978, que luego, como digo, citaré correctamente, y consideran que la delimitación del texto depende únicamente de la intención comunicativa del hablante, de lo que él conciba y quiera comunicar como conjunto de unidades lingüísticas vinculadas en un conglomerado total de intención comunicativa. Es decir, destacamos al texto como una unidad comunicativa como tal, no más allá de las oraciones y superior a estas. Esta sería la evolución, ¿no? Cómo ha evolucionado la lingüística del texto. Pasamos ahora a un 1.2, donde hablamos de la terminología, podemos titularlo Terminología, texto y discurso. Y primero hablamos de la caracterización del texto. Y podemos decir aquí que existen tantas definiciones de texto como autores y corrientes dentro de la lingüística del texto como de la pragmática. Entre otras, cabe destacar la que afirma que el texto es cualquier secuencia coherente de signos lingüísticos, producida de forma correcta por un hablante y dotada de una intencionalidad comunicativa específica y una determinada función cultural. Esto lo he sacado de Bernardez, ¿no? Bernardez cita a un autor que es Bertinetto, con dos T's, pero se encuentra en Bernardez. Y el propio Bernardez, a partir de esta definición, también elaboraría su propia definición. Y dice que el texto es una unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad humana, que posee siempre carácter social. Está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debida a la intención comunicativa del hablante de crear un texto íntegro y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas, las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua. También es una unidad de comunicación. No es solo un conjunto de oraciones, sino que es instrumento de comunicación. Es la unidad fundamental del lenguaje entendido comunicativamente, y su extensión y estructura dependen de la intención comunicativa del hablante. Y como la comunicación humana es siempre una acción social, el texto es al mismo tiempo la unidad por medio de la cual se realiza la actividad lingüística en tanto que actividad social comunicativa. Un texto es, en consecuencia, una unidad comunicativa,
o sea, una unidad en la que se organiza la comunicación lingüística. Y así podemos cerrar esta caracterización del texto. Vamos a hablar ahora de las propiedades del texto. Aquí sí que podemos estar un poco más informados, ¿no? Es algo que solemos tratar en clase, ¿no? Y bueno, podemos abrir este capítulo diciendo que aunque las propiedades del texto se desarrollan en los temas siguientes, conviene tener una visión global, ¿no? Esto en el tema 24 se habla de la coherencia, 25 cohesión, pero bueno, vamos a adelantar un poco, porque si no aquí nos quedamos sin contenido, sencillamente. Empezamos hablando de la adecuación. La adecuación es la propiedad del texto que supone su relación con el contexto y con la situación comunicativa, a la que se ajusta convenientemente. Determina la variedad, el registro que hay que usar, ¿no? Y los escritores competentes serían adecuados, ya que saben cuándo hay que utilizar cada variedad, ¿no? Esa adecuación al contexto y a la situación comunicativa es una primera propiedad. La segunda propiedad, una vez que ya el texto es adecuado, es la coherencia. La coherencia es la propiedad inherente al texto por la cual puede ser comprendido por el oyente como una unidad en la que las partes se encuentran relacionadas entre sí y con el contexto en el que se produce la comunicación. La propiedad semántica selecciona la información relevante frente a la irrelevante. Además, contiene una macroestructura, que es un tipo de esquema que contiene todas las informaciones del texto y las clasifica según su importancia y sus interrelaciones. Esta coherencia depende en gran medida de las implicaciones o implicaturas, que es lo que un hablante puede sugerir o querer decir, cuando esto es distinto de lo que se dice realmente, ¿no? Lo que implica el texto, las presuposiciones, que son los supuestos que el hablante hace sobre lo que probablemente aceptará el oyente sin ponerlo en duda, ¿no? Lo que se presupone que va a entender, y también depende del conocimiento del mundo, es decir, la realidad extralingüística. Es decir, dentro de la coherencia hay como tres, ¿no? Elementos de lo que depende de la coherencia, que voy a repetir cuáles son las implicaciones o implicaturas, las presuposiciones y el conocimiento del mundo, es decir, la realidad extralingüística. Vamos ahora con la cohesión. Una vez que tenemos ya ese plan general, ¿no? Esa coherencia del texto, lo que sirve para que el texto acabe de tener esa forma, ¿no? Definitiva, y que una vez que ya tenemos la adecuación y la coherencia, nos hace falta la cohesión, que es la propiedad del texto que conecta las diferentes frases entre sí y que permite interpretar cada frase en relación con las demás y asegurar la comprensión del significado global del texto. Es una propiedad de carácter básicamente sintáctico que trata de la relación de las frases entre sí, ¿no? Y para hablar ya en profundidad de la coherencia y de la cohesión, tendremos que esperar al tema 24 y al 25. La última propiedad del texto es la corrección, que es el conocimiento y aplicación de las normas gramaticales referidas al sistema de la lengua, léxicas, morfológicas, sintácticas y fonéticas. Todo ello en el texto, obviamente. En el texto escrito se añade la ortografía, incluida la puntuación. Este sería el fin del apartado 1, ¿no? Del texto como unidad comunicativa, donde hemos hablado de la evolución y luego de la terminología, de texto y de discurso. Vamos ahora con el apartado 2, el papel del contexto en la interpretación. Vamos a hablar ahora del contexto. La teoría pragmática se caracteriza, entre otras cosas, por considerar aspectos contextuales de la situación comunicativa para la explicación de fenómenos lingüísticos más allá del alcance de la sintaxis y la semántica. O sea, hay elementos más allá de todo esto. 2.1. La adecuación al contexto. Según Van Dijk, al que volvemos a citar aquí, la pragmática se inspira principalmente en la filosofía del lenguaje y en la teoría de los actos de habla. Esto ya fue, ¿no? Fue explicado en otros temas en particular, así como en el análisis de la conversación. El término técnico que se usa para esta situación es el contexto. Igualmente, Van Dijk utiliza un término específico para señalar la satisfactoriedad pragmática de una expresión. Para esa satisfacción pragmática se usa el término adecuación, ¿no? Es cuando nos estamos ajustando
a los elementos pragmáticos, ¿no? Van Dyck considera que existe un conjunto infinito de contextos posibles, uno de los cuales tendrá un estatus específico, que es el contexto real. El contexto real se define por el periodo de tiempo y el lugar en el que se realiza el intercambio lingüístico entre hablante y oyente, y que satisface las propiedades del aquí y el ahora. Los contextos, en definitiva, se distinguen por ser conjuntos variables de creencias mantenidas por los participantes. Que un acto de habla sea juzgado como adecuado o no por los participantes en una situación comunicativa no depende tanto de la situación objetiva que rodea al intercambio comunicativo, sino de lo que los hablantes crean acerca de dicha situación. Y sería vano prescindir del componente subjetivo de las creencias de los hablantes oyentes para efectuar tales juicios. La adecuación pragmática es fundamentalmente una cuestión de coherencia o consistencia con el contexto. Y si el contexto no está suficientemente limitado, difícilmente se podrá llegar, ¿no?, a conclusiones sobre tal coherencia. Así pues, hay que precisar cuáles son las creencias pertinentes si no queremos encontrarnos con una noción de contexto demasiado general. Resumiendo, las creencias pertinentes en el componente textual serían las siguientes: las creencias compartidas por el hablante y el oyente, y las creencias que el hablante atribuye al oyente, es decir, las creencias que el hablante sabe o cree que tiene el oyente. Ya hemos definido lo que es la adecuación al contexto, que es ser adecuado para el contexto. 2.2, pragmática y contexto del discurso. Vamos a hablar ahora de elementos pragmáticos en concreto y del contexto del discurso, una vez que hemos explicado la adecuación. Ya hemos señalado que el análisis del discurso recibe necesariamente un enfoque pragmático al estudiar el lenguaje en su uso. Así, al emplear términos como referencia, presuposición, implicatura o inferencia, el análisis del discurso está describiendo lo que hacen hablantes y oyentes, y no la relación que existe entre una oración y otra, ya está. De eso ya se encarga la sintaxis o la semántica. Vamos a empezar ahora hablando de elementos del contexto del discurso y empezamos por la referencia. ¿Vale? La referencia. La referencia, aquí podemos citar a Lyons, de una obra de 1970, que dice que la relación entre palabras y cosas es una relación de referencia. Las palabras refieren cosas. Además, es el hablante el que refiere. Así que en el análisis del discurso se considera la referencia como una acción del hablante. El nombre propio, ¿no? El nombre propio, Juan, Pepe, es el prototipo de expresión referidora por excelencia, por poner un ejemplo, ¿no? Por otra parte, los pronombres son ejemplos paradigmáticos de las expresiones empleadas por los hablantes para referirnos a entidades dadas. Por su parte, los sintagmas nominales indefinidos se emplean normalmente para introducir entidades en el discurso y el definido es el tipo de expresión referencial más estudiado. No es lo mismo decir un coche que el coche. Al decir un coche nos estamos refiriendo a realidades que estamos introduciendo, que no conocemos, y el coche, si decimos el coche, estamos haciendo referencia a un coche que tanto hablante como oyente ya conocen, ¿no? Espero que se haya entendido bien esta referencia, que las palabras refieren cosas, ¿no? Cuando digo él, tenemos que saber quién es ese él, o el pronombre lo, pronombre la, de complemento directo, y por eso he dicho que el sustantivo por excelencia referidor es el nombre propio. Cuando yo digo un nombre propio, sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo. Esa es la referencia. Quizás son cosas muy básicas o muy obvias, pero es que al final analizar el contexto y el discurso supone hablar de cosas básicas que damos por hechas, pero que hay que saber qué significan, qué son y cómo se localizan. Vamos a hablar ahora de la presuposición. La presuposición pragmática se define en términos de los supuestos que el hablante hace sobre lo que probablemente aceptará el oyente sin ponerlo en duda. Yo cuando elaboro un texto, ya sea oral o escrito, yo presupongo que la gente que va... Yo ahora, por ejemplo, que estoy elaborando un texto oral, yo presupongo que vosotros vais a saber bastante de lo que yo estoy diciendo aquí. Este podcast, este tema no va
para gente que está preparando una oposición de administración del Estado, por ejemplo. Esto va para futuros profesores de lengua, gente interesada en la lengua en general, aunque ya sean profesores o aunque no sean profesores. Pero yo presupongo ya, yo tengo supuestos que yo hago, yo que soy el hablante hago, sobre lo que probablemente vosotros como oyentes vais a aceptar sin ponerlo en duda. Digo yo, si yo digo que Cervantes escribió el Quijote, no creo que me lo vayáis a poner en duda. Las implicaturas, ¿no? Vamos, ese es el tercer elemento, referencia, presuposición. Las implicaturas, tercer elemento. Grice, en 1975, utiliza este término para dar cuenta de lo que el hablante puede implicar, sugerir o querer decir cuando esto es distinto de lo que se dice literalmente. De mucho interés es la noción de implicatura conversacional, que deriva del principio general de conversación denominado principio de cooperación, que eso ya se habló en el tema 6, ¿no? Es lo que yo puedo querer decir, ¿no? Diciendo algo sin que se entienda literalmente. No sé, cualquier tipo de doble sentido, ¿no? O de ironía o algo así, ¿no? Yo siempre puedo decir otra cosa más allá de la que estoy diciendo, ¿no? Esa es la implicatura, lo que está implícito en mi discurso, sin que sea entendido como un significado literal de mi expresión. Cuarto elemento, la inferencia. Puesto que el oyente no tiene acceso directo al significado que yo pretendo transmitir, al emitir un enunciado, a menudo tiene que apoyarse en un proceso de inferencia para inferir, ¿no? Para llegar a una interpretación del enunciado y de las relaciones entre ellos. Esto ya se refiere al oyente, que necesita inferir a veces ciertos significados que están implícitos en mi mensaje. Sería como lo contrario o lo anexo, lo complementario a las implicaturas, pero ahora centrado en el oyente. Y por último, quinto elemento y último, el contexto de situación. Y voy a citar a Himes, 1964. Este ya ha sido siempre es citado en temas de lingüística. Afirma que cuando se emplea una forma en un contexto, elimina los significados posibles en ese contexto que no sean aquellos a los cuales puede señalar esa forma lingüística. Este autor Himes, señaló los papeles de emisor y destinatario y más tarde también se refiere a la audiencia, puesto que la presencia de oyentes casuales puede contribuir también a la especificación del acto comunicativo. Es importante si hay audiencia o no, muchas veces cuando articulamos, ¿no? cuando decimos algo. Saber quién es el emisor puede ayudar a predecir lo que es probable que diga esa determinada persona. Y saber quién es el destinatario restringe la expectativa, ¿no? de ese mensaje. Y aquí podemos hacer referencia a otros elementos de la comunicación, como el canal, también es importante el código, no sé si es hablado o escrito, también es bastante determinante, también el código, el conocimiento del código, la forma del mensaje, el acto, ¿no? En qué acto comunicativo se produce esta comunicación, ¿no? El contexto de situación también es un elemento bastante importante en este contexto. Ahora vamos a hablar, bueno, creo que vamos a abrir ya un capítulo, un apartado 3. El apartado 3 sería análisis del discurso. Se entiende por análisis del discurso, ¿no? Aunque en el tema pone el discurso, podemos también titularlo el discurso, y ya está, pero yo he preferido llamarlo análisis del discurso. Se entiende por análisis del discurso, hablado o escrito, el que se produce de modo natural y es coherente. Esta disciplina se ocupa de estudiar la organización de unidades mayores a la frase, pero también de su uso en contextos sociales y concretamente de la interacción o el diálogo entre hablantes. Stubbs, esto es con U, STUBBS, en 1983, ofrece 3 enfoques del análisis del discurso. El primer enfoque, en términos de habla, no se refiere al análisis entendido en términos de habla y habla del estudio de la transcripción de datos de conversación. Los principios que subyacen
a la coherencia de los textos son temas de estudio del análisis del discurso. Este autor, Stubbs, examina una transcripción de datos de conversación, por ejemplo, que demuestra la coherencia espontánea a través de diversos mecanismos como la repetición de palabras, locuciones, ¿no? Es decir, el análisis de discurso, en resumen, se puede estudiar en primer lugar en términos de habla, ¿no? Estudiando una transcripción de datos de conversación, por ejemplo. Analizándome a mí, se me puede analizar en términos de habla a partir de qué palabras repito más, muletillas, locuciones que utilizo, ¿no? Así que este primer análisis se refiere, repito, a lo que tiene que ver con el habla, en términos de habla. Segundo enfoque, en la misma línea, incluye el análisis etnográfico. Y aquí trata del estudio de un acontecimiento de habla concreto en un marco social concreto. El análisis sociolingüístico muestra, por ejemplo, que todos los hablantes son multidialectales o multiestilísticos, en el sentido de que adaptan su estilo de hablar a la situación social en que se encuentra. Esto es lo que hago yo. A mí, por ejemplo, no me queráis escuchar hablando con amigos en mi barrio, en mi ciudad natal, en Córdoba, porque es que no tiene nada que ver con la manera en la que me estoy expresando ahora, pero no tiene absolutamente nada que ver. Y de eso habla el análisis etnográfico, de esta multidialectalidad, de que los hablantes son multidialectales y también multiestilísticos. Aquí tienen que ver las variedades, por ejemplo, diafásicas de la lengua. No tanto las diastráticas, porque las diastráticas al final determinan un nivel que difícilmente se puede superar, pero las diafásicas sí que tienen que ver en la elección del discurso que un hablante hace. Y el último enfoque se centra en la perspectiva lingüística pura, considerando aspectos del lenguaje que la sintaxis y la semántica tiene dificultades para explicar, como partículas, adverbios y conectores. Estos son los tres enfoques del análisis del discurso. Es decir, el discurso se puede analizar en términos de habla, en términos de análisis etnográfico y variedades, y también desde la perspectiva puramente lingüística. O sea, no hay más enfoques, ¿no? Porque aquí está incluido todo lo que es la producción del discurso y el contexto se analiza en el análisis del contexto, del discurso, del contexto de situación, que esto ya lo he explicado en el apartado 2. Y yo creo que fin. Es un tema, sinceramente, es uno de los temas donde menos información tengo, menos contenido tengo. No es un tema, o sea, si sale este tema u otro, quizás sin más de literatura, alguno que controlemos más, quizás estemos más cómodos, elegiría el otro. Este a lo mejor se nos queda corto, pero, pero aquí está lo básico. Luego ya cada uno, cada una puede complementarlo. Aquí yo creo que está lo más básico del tema, lo que sí o sí tenemos que saber. Y bueno, tampoco creo que sea tan corto, porque al final es casi media hora de grabación, son unas 5 páginas de Word, ¿no? Una letra normal, o sea, si escribimos todo lo que yo he dicho ahora, creo que el tema está queda bastante bien. Quizás no nos va a salir 20 páginas, pero es que tampoco tenemos tiempo. Hay que pensarlo, no tenemos tiempo para hacer tanto. No tiene sentido estudiarse un tema de 30 páginas, no puedes ponerlo todo. Es mejor estudiarse menos, pero ponerlo todo. Y en las conclusiones podemos decir que este tema es el que articula todos los temas de la lingüística del texto. Aquí se sientan las bases sobre la adecuación, coherencia, cohesión y corrección. Se pone de relevancia la importancia del contexto, de análisis de discurso, que el texto no es solo un conjunto de oraciones, sino que es una unidad comunicativa también como tal, que esto hay que tenerlo muy en cuenta en la lingüística del texto, que es un campo de estudio con una tradición de mucho tiempo, que hoy en día se sigue avanzando. Podemos volver a citar a Bernardes, a Van Dyck, todo lo que... Esto lo tenemos que ir rellenando con un batiburrillo de cosas, pero bien redactadas. Y sobre todo hablar, por ejemplo, de los saberes de la Lorloe. Por ejemplo, igual que cuando hablamos de literatura, tenemos la educación literaria, y cuando hablamos de aspectos puramente lingüísticos, como gramática, ortografía, léxico,
tenemos, bueno, y pragmática. Aquí, como se habla de pragmática, se puede destacar el saber que se refiere al conocimiento de la lengua y la reflexión de la lengua, por ejemplo. Pero es que también se relaciona con la producción oral y escrita, ¿no? Con una expresión clara y coherente del discurso, y también con la comprensión oral y escrita. Es que al final, quitando a la educación literaria, es un tema que tiene que ver con la mayoría del currículo de la LOE para lengua y literatura. Y en cuanto a las competencias clave, por supuesto, está incluido en competencia en comunicación lingüística, porque es el texto, y también incluso en conciencia y expresión culturales, en cierto modo. No tanto, la verdad, pero no tanto, porque al final, quitando el tema de la etnografía de la comunicación, quizá en todo caso la competencia ciudadana puede ser saber expresarnos bien, saber cuáles son los diferentes registros y adecuación al contexto. Eso al final pues también te puede hacer que seas un buen ciudadano. No sé, en cierto modo. Está un poco cogido con pinzas, pero bueno. Puramente relacionado quizá con la competencia en comunicación lingüística. Voy a hablar ahora de la referencia. Aquí hay muchas, no hace falta ponerlas todas, principalmente Bernárdez y su introducción a la lingüística del texto, de Espasa Calpe. Este tiene que estar sí o sí en cualquier tema del texto. De Brown y Yule, YULE, Análisis del discurso de 1993. Coserio, la obra que he citado de Coserio de 1952, un poco antigua, pero es que como estamos haciendo antes, estamos con el estado de la cuestión, pues es normal que salgan obras antiguas. Determinación y entorno, ¿vale? Se llama Determinación y entorno. Ese es el estudio, ¿vale? Se llama así y está incluido, no sé cómo lo tengo yo citado, o sea, no lo tengo muy claro. Creo que esto es una revista que se llama Romanistisches Jahrbuch. Tiene que ser una revista alemana o no sé de dónde. Lo buscáis y ya está. O incluso lo podéis ahorrar. Pero bueno, al haberla citado, quizá, bueno, podéis buscarla si queréis citarla. Luego tenemos en la que he dicho de Harweg. Este es otra cita, creo que en alemán. Pronomina und des Constitution. Otra obra sacada un poco de la manga, pero yo la tenía por ahí en mis apuntes, así que la he incluido, porque como aparece también citado. De Harris, de 1960, la obra es Structural Linguistics, de 1960, ¿no? La de Heinz, que he citado, es Hacia etnografías de la comunicación, que está incluido en Antología de Estudios de Etnolingüística y Sociolingüística, de Lastra, ¿vale? Es el autor de esa obra donde está incluida. La de Lyons, de 1970, es Introducción en la Lingüística Teórica. Y también tiene otra del 1980 que es simplemente Semántica. De Petoffi y García Berrio, esa obra de 1978 que he citado es Lingüística del Texto y Crítica Literaria. De Stubbs, recordáis, ¿no? Este autor, la obra es Análisis del Discurso. Y de Van Dyck, esta obra es básica junto con la de Bernárdez. Mira, como si queréis citar solamente a Bernárdez y Van Dyck. Son dos obras clave. Esta de 1980, como he dicho, texto y contexto. Y entre paréntesis, semántica y pragmática del discurso. Estas dos obras son clave. Luego ya las otras son accesorias. Y ahora sí, fin del tema 23.